estabas pensando, te estaba viendo la cara. Estabas ya pensando, me he olvidado el saxo. No estoy cumpliendo mi palabra. Estoy bastante... Probado tu promesa, tú sabrás. Sí, es verdad. La gente ya nos ve, no solo nos escucha, sino que ya nos puede ver. O sea, no. A través de Estoy quedando YouTube. fatal. O sea, se me ve por primera vez, estoy quedando fatal. No porque a lo mejor nadie se imagina cómo somos. Cuando nos han escuchado, pues esto es mucho de la radio, que luego te ven y dicen, anda, te pareces en nada. Escucha todo. Escucha exactamente, estos artistas, ¿no? Sino porque habíamos dicho, no sé, en el programa anterior o en el anterior, en el podcast lo pueden escuchar en cualquier caso, en el podcast de Radio Extremadura, que vamos a hacer una cosa que yo no creo que haya hecho nadie en esto de los podcasts. Y es que esta sintonía que está sonando, que para el que se incorpore por primera vez, y habrá gente en YouTube que se incorpore por primera vez a esta sección, lo de la música, se llama así. Lo de la música se decidió el año pasado. Se decidió después de 2 o 3 años. Después de 2 temporadas decidimos ponerle nombre y lo bautizamos lo de la música. Que yo creo que alguna vez tú dijiste, ¿cuándo hacemos lo de la música? Y claro, yo creo que ahí ya se me fue... Y tú dijiste, ¿para qué voy a pensar tampoco me parece mucho más? Que es muy acertado para lo que hacemos aquí. ¿No? Lo de la música. Y esta es la banda sonora original de la película Plácido, que es un saxo. De saxo se ha hablado mucho en este, programa. No tanto, sí se ha hablado. Bueno, ya llevamos muchos programas. Sí, se ha hablado de todo. Claro. ¿Queda algún instrumento que te suene a ti que a lo mejor no le hayamos dado la importancia que se merece? Instrumentos tradicionales muchísimos, por supuesto. Y de digo que no hayamos hablado. Y de muchísimas culturas que no haya sonado. Pues muchísimos, todos los tradicionales de tantísimas culturas que no es la nuestra. Pero los que son los de un poco los occidentales, los que se utilizan en la música clásica, yo creo que casi todos. Sí. Los de orquesta están todos. Los de orquesta están todos ya, sí. Incluso el triángulo alguna vez. Castañuelas, ¿no? Las castañuelas también. No sé si te ha costado algún disgusto en casa, pero hemos hablado. Hemos hablado de todo. Hemos pasado listas. Yo tenía una lista en casa y decía, a ver, la flauta, la viola y así, íbamos pasando uno a uno. Piano pequeño, órgano grande. Piano solo con una mano, acuérdate. Hicimos una vez un programa con las obras escritas para mano izquierda. Todo está ahí, todo lo pueden escuchar. Ahora encima lo pueden ver y algún día lo haremos. Lo vamos a dejar ahí, pero lo haremos. De verdad, se me ha olvidado. Lo haremos. Salí el otro día de aquí muy convencido de hacerlo, pero cuando entré de aquí digo, ostras, lo del saxo que me dijo Gaspar, se me ha olvidado. Hoy tenemos 4 músicas. Sí, tenemos pocas, ¿eh? 4. Bueno, suficientes para lo que quieras explicar. El otro día, como traje 8, me dijiste que pasaba... No, el otro día trajiste una muy troceada. Sí, no eran 8, eran también 4, pero una muy troceada. Hoy 4... ¿Que nos van a sonar o no nos van a sonar? Una de ellas seguro que sí. No vamos a adelantar nada, pero hoy lo que sí que vamos a decir que vamos a hablar de música inspirada en el Egipto de los faraones. En el más clásico. En el más clásico, ¿no? Hay muchísimas músicas a final del siglo XIX. Empezó toda esta corriente, además, con el nacionalismo, ¿no? De inspirarse en las tradiciones populares, pero también un poco en las historias pasadas, ¿no? De ahí vino un poco el estudio de todo el tema de la egiptología, creo que se llama así, la egiptología, como una propia disciplina, además científica, ¿no? Que estudia todo lo relacionado con la cultura, las tradiciones y el saber egipcio. Así que vamos a empezar con la primera música. Directamente. Son músicas muy evocadoras siempre, porque a todos nos ha sonado... los más aficionados a la ópera, a la música clásica, al cine, a las series... Sí, es muy diverso. Hoy empezamos con ópera barroca, con Giulio Cesare in Egitto, de Händel. De Händel, más o menos... época... Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII. Y bueno, Julio César en Egipto narra la famosísima historia de amor recreada en muchas ocasiones, en muchas disciplinas muy diferentes, de Julio César y Cleopatra. Aquí está cantando Cleopatra, precisamente. Bueno, como decía, narra la historia de estos dos personajes históricos tan importantes. Händel lo estrena con su compañía, la Royal Academy of Music, en el Teatro del Rey, en 1724. Y la verdad que ya después de ese estreno fue un éxito increíble. Se representó muchísimas veces y luego se repuso en temporadas posteriores.
además tenía un plantel de artistas que lo estrenaron muy famosos. De ellos teníamos el famoso castrato Senesino y también a las Cuccioni, que era hacía de Cleopatra, y Senesino hacía de Julio César, ¿no? Eran como los divos, como las estrellas los más grandes, del pop del momento. Porque estamos hablando del 18, el 18, Javi, es el siglo de la ópera. Bueno, en la segunda mitad del siglo XVII, primera mitad... Bueno, en realidad en el siglo XVII nace la ópera como tal, pero se empieza a tener una cierta repercusión en el siglo XVIII. En Londres, con Händel... El boom es más o menos. Más o menos con el XVIII, pero bueno, pues luego en el romanticismo, obviamente, con las óperas de todos los países, fue realmente una revolución. La ópera se ha convertido en un vehículo para contar historias muy poderoso y que ha tenido muchísima influencia dentro de fuera de la propia ópera, ¿no? Y aquí, como decía, los partidarios de la Cuccioni también tenían su rival en la Bordoni, y había como auténticos hinchadas, y en los propios estrenos se aficionados de unos y de otros, y chillaban a la otra porque eran de la Cuccioni y el otro de la Bordoni, ¿no? Eran dos cantantes con personalidades muy fuertes, y se cuenta de la Cuccioni que cuando la contrató Händel en el 22, 2 años antes del estreno de esta ópera, estaban en los ensayos, estaban ensayando Ottone, otra ópera de Händel, y ella estaba muy cabreada porque el aria que le había hecho cantar, que le hacía cantar, era según ella muy fácil, porque la había escrito para otra voz. Entonces Händel dice que en los ensayos... ¿Cómo estaba haciendo eso? Yo soy una diva, ¿no? Necesito algo con más peso, con más poder. Y Händel la amenazó, dice, como no lo cantes, digo, te tiro por la ventana, así que tú verás, porque si no, te vas a meter en un problema. Y la verdad que es un área preciosa. Está hablando, teme que Julio César sea asesinado. Y está diciendo, si piedad de mí no sientes, justo cielo moriré. Haz que amainen mis tormentos, o yo la alma entregaré. Bueno, vamos a la segunda de esta ópera. Pasamos a Memnon, de Franz Schreker. Otra ópera. No exactamente. No exactamente. Una ópera. Esta es el preludio a una gran ópera. Esa percusión ya oriental, egipcia. Ya empezó una melodía preciosa. Te has dejado las más reconocibles para el final, ¿eh? Sí. Bueno, esta en realidad no es una ópera en sí, pero sí que está inspirado en esta figura, en estas estatuas, los colosos de Memnon, que están cerca de Luxor. Son unas estatuas que tienen una antigüedad de 3.000 y pico años, ¿no? Y Franz Schreker, este compositor austriaco, se inspiró en una historia de un dramaturgo alemán del siglo XIX para describir la historia de Memnon, que era el resultado de una escultura de un escultor del faraón, y luego la hija del escultor se enamora de esta escultura, toma realidad y narra un poco la historia de este semidios egipcio, que también tiene relación con la mitología griega, y cuya muerte pues provocó que su madre, la Aurora, pues llorase todos los días por la mañana, y de ahí viene la explicación del rocío de la mañana para los griegos. Qué bonito. Pues sí, este es el preludio de una ópera que no se llegó a componer. Franz Schreker, un compositor de los más destacados de la primera mitad del siglo XX, como decimos, él trabajaba en Berlín, era director de conservatorio, era una figura muy, muy importante, pero con la llegada del nazismo, su padre era judío. Con la llegada del nazismo, su música empezó a ser muy perseguida. Muchas de sus óperas empezaron a no poder representarse, algunas incluso se estrenaron con alborotos, con manifestaciones en contra. Algunas de ellas directamente no se pudo, y esta era un proyecto que él tenía hace muchísimo tiempo, y que un poco se fraguó solo en este preludio, que dura 20 minutos, y que lo compuso aquí cerquita, en Estoril. Él estaba veraneando en Estoril, estaba ya buscándose la vida como miles de extremeños también. Se estaba buscando la vida para irse a Estados Unidos, porque ya la habían destituido del Conservatorio de Berlín, el
con el ascenso de los nazis lo pasó realmente mal, y el pobre en todo este impasse mientras buscaba el papeleo murió de un infarto, todo lo que él tuvo que sufrir obviamente de un acoso brutal, y no tuvo suerte de poder irse a Estados Unidos o a otros sitios como otros compositores, como Korn, Gold, no es Kurt mal Weill. sitio Estoril para componer, No, se me está no, ocurriendo, se no, me es están un ocurriendo sitios peores. Es un sitio fantástico y me parecía como muy significativo que Sí. aquí tan cerquita de Badajoz compusiera esta obra que es preciosa. Es muy infrecuente, esto se toca muy poco y es un poco una rareza porque ya sabe, hay gente que ya que nos escucha a menudo y que sabe que nos gusta ir de lo exquisito a lo más popular. Esto puede ser de lo exquisito. Y además es un compositor que para mí tiene una ¿Te acuerdas cómo una se relación llama muy esto, especial. no? Lo de la música. Esta ya es... te digo, has dejado lo más reconocible quizá para el final. el gran público. No, y además la última es chulísima. Sí, la última es sí, preciosa. pero empezamos por Empezamos tercera. para la tercera, vamos allá. Venga. Yo siempre he pensado que la serie famosa de televisión podía haber empezado así. Dime que no hubiera sido un punto. Sí, totalmente. Banda sonora Cuando- de Aida, esto. Cuando se escuchó en el estreno en Milán, en el 72, 1872, se tuvo que visar 3 veces esta marcha triunfal de la propia ópera. Y Verdi estaba descompuesto porque le parecía como, esto, mezclar aquí el circo con no sé qué, no puede ser. La ópera entera dura lo que dura, es decir, no solo podemos visar la marcha triunfal, que está un poco celebrando la victoria de los egipcios, del faraón contra los etíopes, los invasores, ¿no? Y nada, es la historia de la ópera de Aida, muy reconocible, que tiene una historia detrás muy curiosa. Fue un encargo del ¿cómo se llama? Tiene un nombre, tengo por aquí, es como una especie como de el Khedive. El Khedive era como el virrey en Egipto para la inauguración del canal de Suez. En 1869 se inaugura el canal de Suez, él construye una ópera porque tenía esa pretensión y le quiso encargar una ópera a Verdi que hablase un poco de un tema egipcio relacionado con su cultura, y Verdi al principio dijo que que él no estaba interesado. Sin embargo, utilizaron una especie como de tácticas muy persuasiva junto con el señor que trabajaba en el Museo de Antigüedades de Egipto. Tiene por aquí un nombre, se llama Edouard Mariette. Augusto Mariette y su hermano Edouard Mariette, que habían escrito una historia sobre un poco que está relacionada con lo que luego va la ópera. Entonces tenía esta idea. Verdi decía que no, que él quería mucho dinero, no sé qué. Entonces, caso que contactan con el director de la ópera de París y le dice, mira, haz intermediario, habla con Verdi y dile que si no la escribe él, se lo vamos a decir a Wagner o a Gounod. Uf. Y entonces aquello dice, ¿cómo? Entonces, Cuidado. Le llegó el libreto, le llegó la historia y dijo, bueno, pues aquí puedo hablar de un poco de una historia también de liberación, de un poco de lucha por la libertad entre los etíopes y los egipcios, y compuso esta ópera tan famosa que narra la historia de esta princesa etíope que se enamora de un guardia del faraón y todo lo que pasa ahí entre medio. Al final, Verdi y Wagner no hacen una música muy similar, ¿no? No son Nada más. muy parecidos. Había precisamente como dos clanes de público. Uno También, tifosi, de uno, operístico, y se parecía como que había como dos maneras de entender la ópera. La ópera que como la entendía Wagner y la ópera tal como la entendía Verdi, que entroncaba con una tradición además de operismo en Italia, ¿no? Y esto ya... Sonido, como nos gusta decir en radio, viejuno, suena... Es de la película. Suena esos discos antiguos. Babilonia, las más ardientes que el amor crea. Esto es de la peli, ¿no? Esto es de la peli que luego hizo Garci. Sí. En el año 85 lo hizo sobre una opereta bíblica que le llamó Vicente Geo, con texto de Guillermo Perrini y Miguel de Palacio, que se estrenó en 1910. Y es una opereta, una zarzuela que se dice psicalíptica. Psicalíptica. ¿Sabes qué significa psicalíptica? Que es picantita. Un poquito. Un poquito picantita. Bueno, De hecho, la época también de un poquito del destape, veníamos del destape. del destape, pero del principio del siglo XX. Sí, estamos hablando Cuando- del destape 100 años, bueno, casi 80 años después. Cuando se estrenó en el Teatro Eslava en 1910 hubo altercado, la censura ha pasado de todo. No lo podemos imaginar, ¿no? A mí, me encanta cuando estaba viendo que elegía qué parte
de la zarzuela y vi a Ana Belén cantándola en la película, que también está ambientada en los años 40 y narra un poco la historia de una compañía de zarzuela. Sensual, es precioso. Claro. Yo me sentí seducido, cualquier hombre y mujer se puede sentir seducido por esa actriz tan increíble como Ana Belén cantándola, es realmente hermosa. Como las hembras de Babilonia, no hay otra. ¡Ay, Babilonia, qué mareo! Cantaba Ana Belén, La corte del faraón. Que La corte del faraón. No hemos dicho, la peli. Con la peli, en este caso la peli, pero está inspirada, es una llevada al cine, la zarzuela original con música de Vicente Lleó, que en su momento fue un escándalo, pero que luego siempre se ha reinterpretado, se ha resignificado de muchas formas. Recordemos que el género psicalíptico, aunque para algún sector del público era un momento en el que yo voy a decir que la mujer se exponía de una forma muy evidente, también sirvió para que realmente tuvieran mucho protagonismo. Es decir, fue una manera de que pudieran actuar sin problemas a veces con la censura, aunque aquí por los temas sí, ¿no? Pero la verdad que se hizo muy popular y el público del estreno se lo pasó, creo que muy bien. 10 años solo después, del 75. O sea que todavía era el momento. Pero 1910 se estrenó la sí, no, estamos hablando estoy hablando de la peli. Bueno, el estreno de la peli, digamos, son 75 años después, pero tan solo habían pasado 10 años y esto todavía estaba mirado con lupa. Por lo que he leído, durante el rodaje tuvieron problemas. Sí, o sea, estaba mirado con la dictadura, post-dictadura, con lupa todavía. ¿Nos vamos con Ana Belén, entonces? ¿Con la corte del faraón? Con la corte del faraón. Pues con ella nos vamos, nos despedimos hasta la próxima. Hasta de la música. Hasta la semana que viene. Pues despídete de la gente que te está viendo. Chao, la próxima semana.